8 versículos. ¿8 está bien? ¿8 versículos o más? Algunos dicen 7. Del 14 al 21, ¿cuántos versículos hay? Un poco de matemática. 8. Hay 8 versículos. Y estos 8 versículos es una oración realizada por Pablo. Ya el capítulo 1 también nos mostró cómo es que Pablo oraba por la iglesia. Y de alguna manera esas oraciones vemos de que la oración era una oración de acción de gracias, ¿no? Más que una petición, era una oración de acción de gracias. Aquí sí, en esta oración Pablo va a pedir. Pero ¿por qué cosas va a pedir para la iglesia? Y eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Entonces, mira, pero ¿de qué nos ha estado hablando el versos anteriores? ¿De qué nos ha estado hablando el capítulo 2? Ha estado hablando de que hemos sido reconciliados en Cristo. ¿Con quién? Con Dios. Y el capítulo 3, los primeros versículos, se ha concentrado Pablo en decir que no interesa de qué pueblo eres, si eres judío o gentil o extranjero, si eres judío o no judío, a ambos ha hecho un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Y esta noche te diría Dios, no interesa tu pasado, no interesa qué tan malo has sido o qué tan buenito has sido, entre comillas, porque buenito no hay, ¿no? Alexander parece buenito, pero no ha sido bueno. No hay ni uno solo, dice. Pero lo que está queriendo decirnos Pablo es que ya nos ha reconciliado y que ahora somos miembros de su iglesia, ahora somos de su familia. Más allá de cuál haya sido tu pasado, dónde hayas nacido, dónde has crecido, qué cosas has hecho, si tú ya has creído en Cristo, ahora eres un hijo de Dios, eres miembro de su cuerpo, eres la familia de Dios, conocido como la iglesia. Y entonces Pablo va a orar ahora por la iglesia. Va a orar por ti, por mí y por los hermanos que estaban en Éfeso. Entonces cuando Pablo hace esta oración, identifícate. Pablo estaba orando por ti. Y de alguna manera tenemos muchas cosas que aprender de aquí de Pablo, cómo es que él oraba por la iglesia, para nosotros también orar por nuestros hermanos. Mira, entonces Pablo está hablando de esa reconciliación con Dios y de que de ambos pueblos, judíos y gentiles, se han reconciliado con Dios y ahora son una sola iglesia. Ese era el misterio incluso, que hemos sido reconciliados en la obra, en lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo. Ese era el misterio que ahora Pablo está predicando. Misterio en el sentido de que los judíos no lo tenían tan claro porque pensaban que el Mesías era solamente ¿para quién? Para ellos. Ahora ha sido revelado y Pablo lo está exponiendo a los gentiles, a los que creían que el Dios de Israel no era Dios para ellos, o que el Dios de Israel iba a enviar Salvador solo para Israel y no para ellos. Entonces Pablo les está diciendo, no, el Evangelio es para todo aquel que cree, y ahí estamos nosotros. ¿Ven? Y entonces dice, por esta causa, es decir, lo que Pablo está diciendo, por todo lo que ya les he hablado, por lo que tú ya eres iglesia, por lo que tú ya has sido reconciliado con Dios, entonces por esta causa, dice Pablo, ¿qué dice? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí va a hablar entonces, cuando Pablo dice esta frase, doblo mis rodillas, uno, que podemos entender lo que era de manera literal. De manera literal, hay muchos pasajes en la palabra de Dios donde las personas cuando oraban a Dios doblaban las rodillas. Ahora, con esto yo no te quiero decir que es un requisito. Si tú no doblas las rodillas, hermano, entonces no es oración. No te quiero decir eso. Pero sí encontramos muchos ejemplos en la Biblia de personas que cada vez que se acercaban a clamar a Dios, a orar a Dios, doblaban ¿qué? Las rodillas. Entonces este pasaje lo podemos entender de manera literal. Pero también no solamente es que Pablo solamente doblaba la rodilla, sino ¿para qué doblaba la rodilla? Para orar. Era una expresión, un gesto para poder orar a Dios. Ahora es interesante que veamos esto. Recordemos que Pablo cuando escribe esta carta estaba preso en Roma, pero era como una prisión domiciliaria básicamente, no era una prisión como más adelante va a sufrir en una prisión propiamente dicha. O como en Filipos, ¿no? El carcelero de Filipos era distinto. Pero acá, la prisión, la cárcel domiciliaria era básicamente donde él estaba en una casa, estaba ahí vigilado por un soldado, pero dice que en las noches, para que no escapen los presos, los encadenaban a un soldado romano. Es decir, de tal manera que tú sí o sí en la noche dormías, ¿qué? Acompañado. Ahora, Pablo
En ese momento de estar en esa situación en la que se encuentra, si nos podemos imaginar un poco, escribió la carta. Un poquito más de cadena, bueno. ¿Te imaginas al soldado? Definitivamente, tú conociendo a Pablo, ¿le habrás predicado al soldado o habrá hecho todo eso a escondidas? Sí. Definitivamente que le hablaba al Señor. Y cuando Pablo doblaba rodillas, ¿qué habrá hecho el soldado? Es muy probable que se haya arrodillado con él. No creo que Pablo así y el otro así, ¿no? Pero ¿te imaginas? No hubo impedimento, no hubo pretexto para no orar. Con mayor razón lo hizo. ¿Qué hacemos nosotros cuando de pronto pasamos momentos así complicados que no entendemos? Quizás no una cárcel necesariamente, pero sí un momento difícil. ¿Tenemos la actitud para doblar rodillas o de pronto estamos enojados con Dios? Bueno, como tú no quieres pecar, dices, estoy enojado, no con Dios, pero estoy enojado con la vida. Ya pues, por eso no oro, por eso no congrego, por eso no leo la Biblia, porque tengo ahí unas cositas que solucionar. A mí me pasa que cuando invito a personas, o a veces incluso creyentes que han dejado de congregarse, les digo, oye, ¿por qué no vuelves nuevamente? No me siento preparado. No me siento preparado, dicen. Entonces, una buena manera de prepararse, si es que se puede llamar preparación, es doblar rodillas en ese momento difícil. Ahora, Pablo no había hecho nada malo. Pablo lo que había hecho es el capítulo, ese mismo capítulo, primer versículo, dijo quién estaba ahí a causa de qué? Del Evangelio, de Jesucristo. Y ahora está doblando rodillas. Y el día le dijo, por ustedes, le dijo a los hermanos de Éfeso, ¿no? Por predicarles a Jesucristo aquí, a ustedes. Entonces, como que, no sé si alguna vez has hecho un bien para alguien y por hacerle un bien te metiste en problemas. Y de pronto el otro alguien dice, uy, por hacerle un bien se metió en problemas ahora. Como que, qué vergüenza sentimos, ¿no? Cuando alguien ha querido hacernos un favor y por hacernos el favor, ¿qué? Se metió en problemas. ¿Tú sientes cierta vergüenza? ¿Esperarías que esa persona de pronto doble rodillas por ti? O no, a mí piensas que de pronto está como que de mal humor o enojado. Yo me imagino la iglesia de Éfeso pensando algo así de Pablo, ¿no? Por predicarnos a nosotros, se lo han llevado preso. Y de ahora escuchando de parte de Pablo que él no tiene ningún rencor hacia ellos, sino que a mí está doblando rodilla por ellos. Ese es Pablo. Ahora decía, ejemplos en la Biblia, vemos por ejemplo el rey Salomón dice oró de rodillas, Esdras oró de rodillas, el salmista nos dice que debemos de orar de rodillas, llamó a Dios, clamó a Dios de rodillas, Daniel oró de rodillas, la gente que se acercó a Jesús oró de rodillas, Esteban oró de rodillas y siendo apedreado encima, Pedro oró de rodillas, Pablo oró de rodillas y otros cristianos antiguos también oraban de rodillas. En el libro de Hechos, lo dice en Hechos capítulo 21:5, lo buscas. Y sobre todo, ¿sabes que el mismo Señor Jesucristo oró al Padre de rodillas? Lucas 22:41. Ahora, te digo, ¿es una regla orar de rodillas? No. Pero si la Biblia enfatiza, es porque algo bueno hay. ¿Qué hay de bueno? Básicamente postrarte ante alguien o postrarte de rodillas, básicamente es un gesto de adoración. Cuando en algún momento Juan, creo que se postra ante el ángel de rodillas, le dice, no, levántate. El ángel no permitió que Juan se postre, porque el ángel entendía que uno debe de postrarse en adoración y de rodillas solamente ante ¿quién? Ante Dios. Pero hoy en día, en ignorancia, mucha gente no solamente dobla rodillas ante cualquier yeso, ante cualquier imagen, incluso dobla rodillas ante una santidad. ¿No han visto al Papa? Hay todo un protocolo para que pueda saludar. El Papa no se hace ningún problema por aceptar adoración o ese tipo de reverencia de un humano. Pablo lo rechazó, dijo no, porque ellos entendían que postrarse solamente es ante ¿quién? Ante Dios. Entonces, mis hermanos, no tengas reparo si de pronto Dios pone en tu corazón postrarte en adoración. No estoy diciendo que es la única manera de orar. Hay ejemplos de que personas que oraron parados, con manos levantadas, dice. El pueblo judío normalmente oraba así, parado, con manos alzadas. Pero,
si de cuando en cuando Dios pone en tu corazón postrarte, no tengas ningún problema hacerlo. Vence quizás ese orgullo. Dice, no me voy a arrodillar ante nadie, ¿has escuchado una vez? Pero el cristiano dice, no me voy a arrodillar ante nadie, pero ante mi Dios sí puedo hacerlo. Y debo de hacerlo. ¿Ven? Entonces, ese es Pablo doblando rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué hizo Pablo aparte de doblar rodillas. Verso 15. Dice, ante el Padre, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, Dios se hizo de una familia, no porque estaba solo, no por eso, pero Dios le plació hacerse de una familia. Y entendamos un poco el contexto. El gentil se sentía como lejano a Dios, porque así se le había mostrado durante años. Como el pecador, carbón para el infierno, lo llamaban como lejano a Dios. Como que el pueblo de Israel tiene su Dios. Y ese Dios poderoso que ha mostrado su poder ante las deidades egipcias, ante los amorreos y todo lo demás, tenía toda una historia el pueblo de Israel. Y el gentil se sentía lejano a Dios. Y ahora el gentil, el extranjero que conocía a Dios, de alguna manera dice, ya entendí el evangelio que Cristo murió por todos, pero todavía le costaba de pronto sentirse como familia de Dios. No sé si tú alguna vez has llegado a un hogar y te dicen, siéntate como en casa. Y todo está limpiecito y tú estás acostumbrado a tu arenita. Sí, pero todo está limpio, ¿no? Y tú dices, siéntate como en casa. De arranque, ¿sabes? Me ha dicho que me siento en casa. No, no. Como que hay un proceso de que hay que coger confianza para creerme lo que me ha dicho, ¿no? Y la persona ha dicho, siéntate lo que quieras, siéntate en casa. Y tú estás ahí. Porque no es tu casa. Pero Dios no te dice que te sientas en casa. Dios te dice que ahora eres tu padre y que tú eres su familia. ¿Te imaginas por años vivir pensando que eras hijo de alguien más y de pronto conoces a tu verdadero padre y es el padre más amoroso y más poderoso de la tierra y te dice, eres mi hijo, y tú te va a costar un tiempo créatelo? Más todavía si tú lo has ofendido en el pasado. Más todavía si tú has hecho cosas que le desagradan. Estos hombres tenían una diosa, Diana o Artemisa. Durante años ellos han rendido culto o rito a esa diosa, los hermanos, las personas que estaban en Éfeso. Ahora se han convertido al cristianismo y a ellos les va a costar entender esto, de que ahora son una familia. ¿En quién? Dios. Y Pablo en su oración les está recordando, Pablo en su carta les está recordando, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor. Lo está haciendo parte. Le está diciendo también, es Padre de ustedes. Es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es de nosotros. Ahora estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y el Padre es Padre de todos. Juan 1, 12, 13. Somos hechos hijos de Dios, nos hemos creído en Él. Dice, de que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Quien tiene familia en el cielo y en la tierra. Y aquí hay familia en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es eso? Cuando tú partes, habiendo creído en Cristo de esta tierra, ¿qué hicimos? Se fue al cielo, decimos normalmente, ¿no? Se fue a la presencia de Dios. ¿Dejaste de ser hijo de Dios? No. Él tiene familia en el cielo y en la... Y algunos dicen, no, son los ángeles. No. ¿A quién ha llamado hijos? ¿A quién los ha constituido hijos? A los que están en Cristo. Por cierto, bien ellos, los que han muerto en Cristo, dice, nos llevan a la delantera. Pero para llegar al momento en que nosotros también nos uniremos todos como una sola familia. Amén. Entonces Él tiene una familia. Y esa familia hoy en día podemos llamarla la iglesia. Y no es la iglesia Jesús Salvador nada más, ¿no? Es la iglesia, está conformado por todos los cristianos de toda la historia y de todos los tiempos y de todo lugar que de corazón genuino han creído en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia, la familia de Dios. ¿Entiendes? Tienes una familia. Y la familia de Dios es diversa, en todo sentido. Es decir, Dios tiene familia, tiene hijos, tiene iglesia en el África. Amén. Hace poco vi a nuestro hermano Duke Bennett tomándose foto con algunos hermanos allá del África. Eran de la misma talla de él, pero ya ustedes saben, ¿no?
de otro color. Y cuando él viene acá y nos visita, todos chaparritos, Pati nada más que es de color de luz, pero de ahí todos chaparritos. No, pero te das cuenta ahí, pero todos somos un solo hermano, una sola familia. Vienen hermanos, Dave, ¿lo conocen? Y hablamos de un mismo Dios, hablamos de un mismo mensaje, hablamos de un mismo amor, de un mismo Dios, de un mismo Jesucristo. Y parece que dice, esa ya la predicó el pastor, que se está hablando lo mismo. Y él, ¿cómo se conectó? Hay algo que nos conectó. Estamos descubriendo la palabra de Dios, y en la palabra de Dios estamos descubriendo que somos familia de Dios, y podemos decirle my brother, ¿no? O mi hermano. Por eso que nosotros expresamos, ¿no? Hermana Keila, hermana Pati, sino que ellos quieren sentirse más cool, dice Pati Keila, pero en realidad somos hermanos. Entonces, mis hermanos, aunque tenemos una familia sanguínea, y ahí sí es diversa, ¿cuántas familias habrá en el sentido sanguíneo? Pero en el sentido espiritual, tú tienes una sola familia. Y esa familia es la de nuestro Dios. Y eso es gracias a la obra preciosa de Jesucristo. La pregunta es, si la familia, como toda familia, y más todavía nosotros que venimos como imperfectos y estamos siendo perfeccionados por la palabra, es diversa. Ayer hablábamos con el pastor David Troncoso en el estudio que teníamos el día de ayer por Zoom, de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Es otra manera de conocer a la iglesia. Y en un cuerpo los miembros son todos igualitos. No, somos diversos, diferentes, pero todos comandados por una misma cabeza. De la misma manera, nosotros como miembros de la familia de Dios somos diversos, somos distintos, y no solamente físicamente, sino también en cuanto a temperamento, en cuanto a talentos, en cuanto a habilidades, en cuanto a llamado, en lo funcional somos distintos, no somos iguales. Y como en toda familia va a haber roces o no va a haber roces, también va a haber roces, ¿no? Va a haber la hermanita que se duerme, por ejemplo, va a haber el hermanito que llega tarde, va a haber, no sé, va a haber todo. ¿Me voy a entender o no? Entonces, ¿por qué es diverso? No es perfecto, todavía estamos aquí en la tierra y estamos siendo perfeccionados de acuerdo a la cabeza, dice que es Cristo, ¿no? Es otra pila, era la pila. Bien, entonces, dice, ¿por qué está en tu micrófono? Bien, entonces, bien, ahora sí. Entonces, mis hermanos, decíamos que somos una familia diversa, pero Jesús es la cabeza de esa familia, ¿no? Ahora, la pregunta es, algunos he escuchado, ¿no? Acá no sé si lo he escuchado acá, pero en algún momento, no me siento parte de la iglesia. ¿Has escuchado esa frase? No me siento parte de. Y la pregunta es, ¿de quién depende eso? ¿De los hermanos o de mí? Cuando yo no me siento parte de la iglesia. En parte quizás depende de los hermanos mayores, que vendríamos a ser los hermanos que de pronto tenemos quizás un poco más de tiempo en las cosas del Señor. Pero sobre todo depende de mí. Porque yo al entender esta verdad de que tengo una familia espiritual, tengo que buscar involucrarme con la familia del Señor, con la familia espiritual que Dios me ha dado. Pero a veces nosotros mismos nos aislamos, a veces nosotros mismos no nos queremos abrir, no nos queremos involucrar, y muchas veces todavía pensamos que los demás tienen que dar de su tiempo para mí, que los demás tienen que aconsejarme, ayudarme, visitarme, orar por mí y todas esas cosas. Pensamos a veces que debería ser así, pero hola, ahora sí. Entonces, a eso es lo que se le llama cristiano consumidor. ¿Qué es un cristiano consumidor? Que piensa que la iglesia es como un centro comercial y donde él solamente consume. En realidad, al entender que la iglesia, así como los miembros de un cuerpo, si tú ves tu cuerpo, cada miembro aporta algo al cuerpo, tiene una función en el cuerpo. Ciertamente cada miembro, en el sentido de que cuando cada miembro cumple su función,
nos vamos a beneficiar unos a otros. Cuando yo dejo de cumplir mi función, si mi oreja dejase de cumplir su función, va a afectar al cuerpo. Si mi mano deja de cumplir su función, va a afectar al cuerpo. Pero si la mano está pensando nada más en qué momento la otra mano me va a acariciar, y está pensando solamente en eso y no dice en qué momento yo acaricio, entonces estamos mal. Entonces, mis hermanos, cuando tú de pronto viene esa sensación de que no me siento parte de la iglesia, la pregunta sería mejor: ¿estoy involucrándome con la familia del Señor? ¿Me estoy involucrando con la iglesia? Un testimonio. Una persona dice, dejó de ir a la iglesia y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, ni el pastor. Y de pronto esta persona estaba ahí esperando, diciendo, ¿en qué momento van a venir a visitarme? Y no le fueron a visitar. Entonces dijo, ay, qué mal los de la iglesia, me siento mal, porque yo me siento que no soy parte de la iglesia. Otra persona que era pilas en la iglesia, la hermanita que siempre llegaba temprano, que siempre estaba dispuesto a orar, que siempre estaba diciendo, pastor, hoy día no voy, pero el otro domingo voy porque me pasó esto. El día que faltó, todos se dieron cuenta. Oye, no vino la hermanita. ¿Por qué? Porque la hermanita de alguna manera estaba bien involucrada y el día que faltó, todos se dieron cuenta. Y en una, hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Pregunto, ¿cuál es la diferencia? Es que uno estaba involucrado, el otro no estaba involucrado. Y ciertamente quizás responsabilidad de algunos de todas maneras es una vida, debieron haberlo llamado, pero a veces somos así. No estoy involucrándome en las cosas del Señor y solo estoy esperando que todo sea para mí. Y la iglesia es un lugar donde tanto debo como debo de recibir, también debo de dar. Y cuando yo debo de dar, no me estoy refiriendo a dinero, por si acaso. Debo de dar de mi tiempo, debo de dar de mis talentos, debo de dar de mi tiempo para la oración, por ejemplo. Eso lo notamos cuando alguien que permanentemente ingresa a la reunión de oración, el día que no lo hace, se siente raro. ¿Qué se dice de ti en cuanto a esas actividades que se desarrollan en la iglesia? ¿Es un hermano, es una hermana que siempre está involucrándose o es que a veces se involucra? Entonces, mis hermanos, siéntete parte del Señor, tú eres familia, eres la iglesia. Y en la iglesia todos tenemos una función. Y cuando todos cumplimos nuestra función, vamos a crecer todos a la medida o a la estatura de la cabeza que es Cristo, dice. ¿Ven? Entonces, continuamos. Verso 16 dice, voy a leerlo desde el 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, para que os dé conforme a sus riquezas. Y es interesante, ¿eh? No dice para que nos dé de su riqueza, sino conforme a su riqueza. ¿Y qué es la diferencia, pastor? Y cuando hablo de riqueza, quizás algunos estaban diciendo, va a hablar de plata, va a hablar de plata. Okay. El ser humano, cada vez que escucha riqueza, todo lo asocia ¿a qué? A dinero, ¿no? Y no voy a hablar de dinero, porque vamos a ver el texto. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Esta palabra conforme es como proporcional. No tanto es, dice que de su riqueza, porque mira, imagina para poder entenderlo, ¿no? Si nosotros dijéramos, ¿quién es el dueño del universo? Tú como buen cristiano que dices, Dios, dices, ¿no? Y a veces se usa eso, ¿no? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Y dice, Dios, y la gente, ¿no? Y aunque es cierto, pero yo no lo voy a usar en ese sentido, ¿no? Pero sabemos que Dios es, si yo diría, ¿quién es el más rico del universo? Pero vas a decir, Dios, vas a decir, ¿no? Sí, pero de toda esa riqueza, solamente como ejemplo, Él puede sacar un puñadito y dártelo. Pero no dice que de toda su riqueza te da algo, sino conforme a sus riquezas, gloria. ¿Me vas a entender? No lo entiendo. Es proporcional. Si alguien es un poco rico,
Entonces, si lo que Él me va a dar es proporcional a su poca riqueza. Pero si Dios es el más rico del universo, me va a dar conforme a eso. Entonces ya te vas entendiendo qué tan bendecido vas a ser, porque vas a ser bendecido, ¿por quién? Por el que es más rico, el que tiene las mayores riquezas del universo. Conforme a sus riquezas, proporcional a sus riquezas, Él te va a dar. Y ahora, claro, no te va a dar un poquito de su riqueza, sino conforme a su riqueza, y esa es su voluntad. Pero no estoy hablando de dinero, porque está hablando de riquezas espirituales. Una vida cambiada es gracias a que el Señor entregó lo más precioso de Él. ¿Cuál fue? 100 lingotes de oro. No, su propio Hijo. Y el capítulo 1 ya nos ha dicho que hemos sido bendecidos en Cristo con grandísimas bendiciones. Entonces, mis hermanos, Dios quiere bendecir tu vida. Y no es corto para bendecir tu vida. Dios quiere transformar tu familia. Dios quiere un futuro mejor para tu vida. Tiene un plan para tu vida. Quiere cumplir su voluntad en tu vida. Y es incomparable frente a lo que el mundo te vaya a ofrecer. Y Él te va a bendecir conformes a sus riquezas en gloria. Pero vuelvo a repetir, no está hablando de lo material. Lo material vendría a ser añadidura. Aunque también te puede bendecir materialmente, pero sobre todo Dios quiere bendecir tu vida. ¿En qué sentido? Mira, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios lo va a bendecir tu vida a través de su espíritu. Y si tú ves ahí, dice espíritu con E mayúscula, ¿no? A través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo, Dios quiere hacer cosas en tu vida. Quiere fortalecer, primeramente dice, tu hombre interior. Y ese es el propósito de Dios, fortalecer, transformar tu hombre interior. El cambio de un cristiano comienza de adentro hacia afuera y no de afuera hacia dentro. Nosotros como seres humanos muchas veces nos concentramos más en lo de afuera, en el hombre exterior. Y acá hay muestra de eso. Yo creo que la mayoría, bueno, el 90% voy a decir, porque he visto algunos ahí que no. Pero el 90% se ha peinado hoy día, ¿sí no? Porque estás concentrado en tu hombre exterior. No está mala. El 30% se ha bañado hoy día, ¿sí o no? Un poquito más, ya. El 40% se ha bañado hoy día. ¿Sí? Las mujeres cuando se levantan, se lavan y luego ¿qué se hace? ¿Por qué? Porque están cuidando su imagen exterior. Los varones también, ¿no? Cuando nos levantamos, nos cepillamos y los que todavía tenemos cabello nos peinamos, el que no tiene piña. Pero el ser humano no está mal, vuelvo a repetir, pero tratamos de cuidar ¿qué cosa? Nuestro hombre exterior. Pero a veces nos olvidamos el interior. Así como tengo un buen hábito de lavarme la carita, de rasurarme si de pronto ya está muy crecido, de maquillarme, arreglarme, así como tengo ese buen hábito, que es bueno, no nadie los condena por hacer eso, así como tengo el buen hábito de bañarme una vez a la semana, una vez al día, nadie los condena por eso, debemos tener el buen hábito de cuidar nuestro hombre interior. Y para eso Dios nos ha dado ¿qué? Al Espíritu Santo. Está dispuesto a hacerlo. ¿Cómo lo hago, pastor? Dobla rodillas, pues. Pide ayuda al Espíritu Santo. Para esa parte de tu vida que no puedes cambiar, que dices, no puedo con mi genio, ¿has escuchado eso? No puedo con mi carácter, decimos a veces, es que soy de carácter fuerte. El otro dice, es que tengo baja autoestima. Es que, ¿te has escuchado eso, no? Más de uno de nosotros quizás dice, ¿no? Uno, el que tengo miedo, el que dice, cada quien tiene su propia personalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿para qué me ha dado Dios? Dios quiere bendecirme espiritualmente en ese sentido y me ha dado de su Santo Espíritu. Está disponible, dispuesto a ayudarme, dispuesto a guiarme, a llevarme a toda verdad, a transformar mi vida con poder, dice todavía.
De tal manera que lo que yo leo en la Biblia no debe de quedar solamente en mi mente, sino que cuando yo me postro ante el Señor y pido la ayuda del Espíritu Santo, Él va a hacer que esto que estoy leyendo descienda y comience a transformar mi corazón. Ayer hablamos de la llenura del Espíritu Santo, de la llenura de la palabra. Básicamente tiene que causar un cambio en mi vida. No es que de pronto yo estoy lleno del Espíritu Santo y voy a meditar, o voy a hablar en lenguas, o voy a caer, o hacer cosas raras. No, el que está lleno del Espíritu Santo, su vida va a ser transformada y va a buscar glorificar a Dios en todo lo que hace. No solamente en las reuniones de iglesia los días domingo, sino en su centro de trabajo. Y más adelante Pablo, a partir del capítulo 4, va a comenzar a hablar cómo ser un buen trabajador. ¿Qué de eso va a hablar? Cómo ser un correcto esposo. Cómo es que la esposa se debe sujetar al esposo y el esposo debe de amar a la esposa. Cómo es que los hijos deben de honrar a los padres y los padres deben de saber disciplinar a los hijos. Va a hablar de todo eso. Intenta hacer eso sin la ayuda del Espíritu Santo y vas a fracasar. Intenta hacerlo. Intenta ser un buen trabajador en tu trabajo con un jefe que te está hostigando. Hazlo en tus fuerzas, vas a fracasar. Intenta amar a tu esposa sin la ayuda del Espíritu Santo, vas a fracasar. Intenta sujetarte a ese esposo sin la ayuda del Espíritu Santo, vas a fracasar. Pero para eso, dice, por su Espíritu Santo Él está dispuesto a transformar nuestro hombre interior. Lo tenemos ahí, pero muchas veces no acudimos a Él. Y el Espíritu Santo es caballero. Cuando hacemos lo que manda nuestro corazón, cuando obramos conforme a nuestra propia prudencia, nuestro propio criterio, contristamos al Espíritu Santo. Su promesa es de que Él va a estar ahí. No se va a ir, no te va a abandonar. No va a decir, ya, lo dejo esto. No va a hacer eso, pero se va a contristar. Y yo creo que contristar porque ve la incredulidad en el hombre que no acude a pesar de que sabe que el Espíritu Santo está ahí. ¿Te imaginas el Espíritu Santo? No es una fuerza, sino es la tercera persona de la Trinidad, ahí habitando en ti, tú con tus problemas, preocupado, estoy estresado. Escuché está de moda eso, ¿no? Estresado, preocupado, todo eso. Tú ahí, y Él ahí, anhelando darte la salida, anhelando consolarte, guiarte ahí, y tú, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo hago? Voy a hacer esto, y al día siguiente amaneces estresado. Y el Espíritu Santo diciendo, ¿en qué momento dobla rodillas? ¿En qué momento me encomienda su vida? ¿En qué momento me encomienda su día de trabajo? ¿En qué momento me deja sus cargas? Y está ahí. Y nosotros, a pesar de que lo tenemos, salimos con el Espíritu Santo a donde vayamos, pero Él está ahí nada más. Y no le permitimos que obre poderosamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es caballero y requiere que le creamos a lo que dice su palabra. Entonces, mis hermanos, cuando ahora te encuentro, yo creo que Pablo definitivamente estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso que no se está quejando de la cárcel, sino que está doblando rodillas y está orando por los hermanos, incluso por muchos de los hermanos que quizás no necesariamente le recibieron bien su consejo. Vemos a Pablo orando también por los gálatas que de alguna manera habían menospreciado su ministerio. No vemos a un Pablo con resentimientos, pero muchas veces nosotros sí somos frágiles en eso y rápidamente si alguien nos ofende, nos ofendemos. Y es donde debemos de doblar rodillas y decir, Señor, ayúdame, transfórmala a este o llévatelo, como dicen algunos, ¿no? Pero o ayúdame a tenerle paciencia. Y una y otra vez debemos de acudir a la ayuda del Espíritu Santo. Él está ahí dispuesto. Mira, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros. Cuando uno justamente se rinde al Espíritu Santo, entiende que Dios ha dejado ese Espíritu Santo, entonces también va a permitir en el sentido de que Cristo habite en tu corazón. Ahora, no es que Cristo, quisiera aclarar esto, ¿no? Total, ¿quién es el que habita en mi corazón? ¿Cristo o el Espíritu Santo? Aclarando. Cuando Cristo estuvo aquí, ¿qué dijo a sus discípulos? Juan 14, 15, 16. Os conviene que yo me vaya.
pero enviaré al otro Consolador. Y digo, les conviene. Y dicen, ¿por qué? ¿El Espíritu Santo es mejor que Cristo? No. Dice, los tres son uno, dice la Biblia. Los tres son uno. Pero Cristo cumplió una función. Su función fue redentora, ir a la cruz y morir por ti. Él está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Pero al mismo tiempo Cristo dio su promesa de que iba a enviar a su Espíritu Santo. Por eso es que Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré ahí hasta los últimos días de su vida. Ahora, cuando Cristo dice que yo estaré ahí, está hablando del Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y cuando dice que cuando nosotros le permitimos a Dios que a través de ese Espíritu Santo obre en nuestro hombre interior, estamos haciendo que Cristo habite en nosotros, porque el Espíritu Santo nos lleva a conocer más a Cristo. No es porque Cristo va a descender de su trono y va a venir, sino su Espíritu Santo y la voluntad de Cristo, el guardar su palabra, va a estar morando en nuestra vida. Ahora, cuando dice habite Cristo por la fe en vuestros corazones, esta palabra habite no es similar a visite. Dios no quiere visitar ocasionalmente tu vida. Nosotros cuando vamos a una casa ajena, a pesar de que te digan, siéntate como en casa, ¿es tu casa? No. ¿Te ha tocado en algún momento dormir en cama ajena? Sí, ¿no? Quizás puede estar el colchón más nuevo que el tuyo, y más limpio de pasada, pero no te sientes bien porque no es tu cama. Tu habitación es tu habitación, ¿no es cierto? Entonces esta palabra, para que Cristo habite, hace referencia a un hogar o un lugar permanente en el que se va a desarrollar confianza e intimidad. En tu habitación, yo voy a decir nadie te ve, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O a quién le gusta llorar en público? A veces, ¿no? Algunos, pero por lo general, tu habitación, ese es tu momento, ¿no? De solas. Entonces Cristo, o el Espíritu Santo, aunque ya está técnicamente en tu vida porque has sido sellado por el Espíritu Santo, pero ese templo que eres tú tiene que ser esa habitación del Espíritu Santo, donde haya una intimidad en el sentido entre tú y Dios, donde tú le cuentes tus cargas, tus éxitos, tus anhelos, tus preocupaciones, y haya una intimidad en el sentido espiritual, que tú acudas y haya confianza de hablar, incluso aquello que quizás no puedes hablar con el amigo de trabajo, porque quizás tienes vergüenza. Esos problemas que puedas estar pasando quizás incluso con tu pareja o con un familiar, y no se lo puedes decir a cualquiera, pero sí se lo puedes decir al Espíritu de Dios en ese momento. Él no solamente quiere estar ahí presente en tu vida, sino quiere habitar juntamente contigo en tu vida, valga la redundancia, en tu persona. Eso se llama comunión. Él no ha venido a estar, yo podría estar físicamente acá, pero si tú no hablas ni yo hablo, no vamos a tener comunión. Para tener comunión necesitamos hablar ambos. ¿Te imaginas encerrar a dos personas en un ascensor durante 3 días? Es que es lo caso que se valore 3 días, ¿no? Y de pasadita, bueno, hicieron compras en el mercado, entonces tienen que comer. Pero en esos 3 días ni se dirigen la palabra y salen del ascensor, ni se van a despedir porque ni siquiera se dirigieron la palabra. Pero si esas dos personas en el ascensor, ese es un caso hipotético, ¿no? Con la comida ahí que habían comprado, eran desconocidos, pero comienzan a preguntarse, ¿cómo te llamas? Tal, ¿cómo eres? Van a salir, pero amigazos, porque han pasado 3 días. Y no solo eso, sino se van a conocer en muchos aspectos, como ronca, porque en algún momento han dormido. ¿Estamos bien? Si bosteza, no bosteza, porque hay una comunión. Pero para que haya comunión es de ambas partes, tanto de la persona como nosotros y también del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia nos dice que está dispuesto a habitar con nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo está para guiarnos, redarguirnos, llevarnos a Cristo, guiarnos a toda verdad. Él está dispuesto. Dios es un Dios que habla. Si tú te vas al Génesis, desde que comienza el Génesis, vas a encontrar y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios no quiere dejar de hablar.
Y aquí está su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra. Él está dispuesto a hablarte. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a hablarle a Dios? ¿Tú estás dispuesto a doblar rodillas y confesarle tus pecados? ¿Confesarle tus dolores? ¿Confesarle las cosas que te inquietan, que te preocupan? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O hay alguna coraza ahí que te dice no lo hagas? ¿O hay algo ahí que dice no, que así nomás tú lo vas a solucionar? Tenemos que poner de nuestra parte, amén. Tenemos que nosotros ser los que abrirnos a Dios y decirle, Señor, estoy pasando por esto, ayúdame a superar esto. Señor, tengo esta preocupación. Señor, fulano de tal en mi trabajo ya me tiene así. Ayúdame en alguna manera a comprenderlo, a perdonar o a corregirlo incluso. Pero ayúdame. Entonces es pedir la ayuda de Dios. Santiago 1.5 dice, el que pide esté falto de sabiduría, pídalo y él se lo dará abundantemente, sin reproche. ¿Y cómo le pido? ¿Por WhatsApp? No, doblando rodillas, orando. Entonces, mis hermanos, Pablo nos está enseñando de que así como él está orando para que la iglesia tenga esa comunión con Dios y su ser interior sea fortalecido y de esa manera Cristo habite en el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia. ¿Cuánto más todavía si ellos no se sentían parte del pueblo de Dios? Pero ahora les he dicho, ustedes son parte del pueblo de Dios y también pueden tener comunión con Dios. A fin de que, ¿qué dice? A fin de que arraigados y cimentados, ¿qué dice? En amor. Y les está diciendo que no solamente eso, sino que se arraiguen y se cimienten bastante en ¿qué? En el amor. Arraigados hace referencia como un árbol que de pronto comienza a crecer primero hacia abajo. Forma raíces, ¿no? Y un árbol que forma raíces, uno, que va a ser duradero, dos, que va a ser fructífero, va a tener frutos, va a crecer. Pero un árbol y va a soportar a la tempestad. Pero un árbol sin raíces no va a crecer mucho. Se viene, ya ni se apoya, se cayó, no va a dar fruto, porque no tiene de dónde sacar. Pero si tú te arraigas en el amor de Dios, comprendes realmente lo que Cristo o cuánto te ama Dios, entonces vas a botar raíces en el amor de Cristo y eso se va luego a exteriorizar en el frutos en tu vida. Cuando las personas vean, digan, ¿cómo esta persona es tan generosa? O este fulano es tan paciente, o ¿por qué es tan manso a pesar de la ofensa? ¿Por qué es tan sabio? ¿Por qué de pronto el otro es tan dispuesto a servir? Y se hagan esas preguntas, la respuesta es porque ha comprendido el amor de Cristo en su vida. Ha botado raíces en Cristo. ¿Me van a entender? Pero cuando vean todo lo contrario, la respuesta es distinta. Es porque aún no echa raíces en Cristo. Dice creer en Cristo, pero aún no ha comprendido cuánto Cristo lo ha amado. Entonces, el servicio, la generosidad, la paciencia, la mansedumbre, la sabiduría, el discernimiento, son cualidades, dicen algunos, del fruto del Espíritu Santo. Pero para que haya fruto tengo que enraizar en Cristo, en la obra, en el amor de Cristo. Bien cimentados, ¿no? ¿Qué es para que un edificio, mientras más alto sea, su cimiento también tiene que ser mucho más profundo? ¿Quieres construir una casa de 2 pisos? Entonces haces un cimiento para 2 pisos. ¿Quieres construir un edificio de 15 pisos? Entonces el cimiento va a tener que ser más profundo. ¿Quieres crecer en las cosas del Señor? Entonces cimiéntate más en Cristo. El resto simplemente es resultado. Pero sí que, pues no sé, hace poco salió un informe, bueno, años atrás, ¿no? Sobre una universidad que era solo fachada, ¿se acuerdan? Por fuera dice parecían 5 pisos, creo, así, ¿no? No voy a decir el nombre para no ser derroche su universidad, pero estaba en San Juan de Lurigancho, creo. No, o sea, era pura fachada, ¿no? Por acá hay un colegio también así, pura fachada, aunque les digo que trabajé ahí una vez, unos vacacionales, ¿no? Por fuera, grandazo, pero por dentro todo vacío. Un palo nada más, ¿no? Un banner ahí, con ese grandazo, ¿no? Dices, ay, ¿qué fue? Y te sientes como estafado, ¿no? A eso, ¿sabes qué se llama? Apariencia. A veces queremos aparentar cristianismo
sin habernos cimentado realmente en Cristo, en el amor de Cristo. Y la apariencia no es buena. La apariencia es similitud de un fariseo que aparentaba ser de Dios, pero no estaba cimentado en la voluntad de Dios ni en el amor de Dios por la humanidad. Hacía todo lo contrario. Dios no quiere que tú seas un religioso o vivas una vida de apariencia, de espiritualidad. Pero es fácil caer en eso. ¿Cómo así, pastor? Es fácil. Es fácil que el enemigo siembre en nuestra mente decir, ¿vas los domingos? ¿Y has dejado de hacer esto o aquello? Entonces ya eres un buen cristiano, ¿no? El venir a la iglesia no te hace buen cristiano. ¿Cuál es tu motivación cuando tú vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación cuando abras la Biblia? ¿Cuál es tu motivación cuando tú oras? ¿Cuál es tu motivación cuando tú sirves? ¿Porque realmente has comprendido el amor de Dios o solo para aparentar? Si es solo para aparentar, déjame decirte que ante Dios no hay engaño. El que está siendo engañado eres tú mismo. A eso se le llama autogol. Te estás haciendo un autogol. Porque ante Dios no hay engaño. Entonces, mis hermanos, qué importante es cimentarnos, enraizarnos en el amor de Cristo. Y continúa, dice, voy a leerlo desde el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿qué dicen? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos con toda plenitud de Dios. Este texto es interesante. Es algo que en algún momento lo llamé el amor de Dios es en 4D. A mí me gusta enseñar geometría del espacio. La geometría del espacio es 3D. ¿Saben el 3D? No. Eje X, eje Y, eje Z, ancho, alto, todo lo demás. 3D dice, ¿no? Nosotros somos 3D, ¿no es cierto? Pero acá me da 3 aspectos del amor de Cristo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. ¿Cuán grande es el amor de Cristo, mis hermanos? Muchas veces incomprensible a la mente humana. Para mí en un principio era incomprensible. Y ahora tampoco no lo comprendo del todo, pero lo creo. Para mí es incomprensible ver cómo el creador del universo, el Hijo de Dios, en quien no hay pecado, en quien tiene poder para hacer un chasquido y de pronto desciendan millares de ángeles y aparen a todos los soldados que lo estaban arrestando. Cómo Él se hizo hombre, se despojó de su divinidad, vino y sufrió como los seres humanos, tuvo sed, tuvo hambre, lloró, fue burlado, fue abofetado, fue flagelado, fue escupido, fue ninguneado, fue llevado a una cruz, le colocaron una corona de espino a manera de burla. ¿Con que eres rey? Toma tu corona, rey. Eso fue una burla. La corona de espinos fue una burla. Fue azotado, dice que quedó sin rostro, el libro de Isaías, fue molido. No es alguien que no puede defenderse, es el creador del universo. En todo sentido, Él podía hacerlo. Pero fue a la cruz, como dice el libro de Hebreos, menospreció la cruz por el gozo que tenía delante de Él. Eso significa que Él fue a la cruz. Estuvo dispuesto a ir a la cruz porque Él sabía que con ese acto de amor, con esa acción, con esa entrega, iba a salvar a la humanidad. Y ahora Él podía decir, todo aquel que cree en mí, yo he pagado por sus pecados. Para mí eso es algo incomprensible. Créeme, yo como padre no daría a mi hijo por alguien que todavía incluso me ha ofendido. Estoy siendo sincero. A mí, y los que son padres quizás me van a entender, yo no daría a quillar y a caca diciendo, anda, ve a la cruz por ese que me insultó. No lo haría. Pero Dios lo hizo, entregó a su hijo por ti.
A pesar de que sabía que le ibas a fallar. No lo puedo comprender. Pero he entendido que debo de creerlo y lo creo. Y lo creo. Y es por eso que el texto nos dice que el amor de Cristo es tan ancho, tan largo, tan profundo y tan alto. Y hay algunos textos bíblicos que encontré y mira, dicen, es tan ancho, y hay un texto que dice, porque de tal, ¿cómo? De tal manera amó Dios ¿a quién? A unos cuantos. No, su amor es tan ancho que amó ¿a quién? Al mundo. Es tan ancho que amó a los judíos, no. Es tan ancho que amó a los varones nada más, no. Es tan ancho que amó al mundo. Y en ese mundo entramos todos. El amor de Cristo es tan largo en espacio y tiempo que el libro de Jeremías dice que Él nos ha amado con amor eterno. Él no comenzó a amarte ayer. Él te amó desde la eternidad. Trasciende el espacio y el tiempo. Y te seguirá amando. ¿Te das cuenta qué tan largo es su amor? Si tuvieras que medirlo con una wincha, nunca acabarías. Si tuvieras que medirlo con un cronómetro de tiempo y decir, ay, ¿cuánto tiempo he amado a Dios? No acabarías. Porque el libro de Jeremías dice que Él me ha amado desde la eternidad. No comenzó a amarte desde el momento que te portaste bien. Él te amó desde mucho antes, desde antes de la fundación del mundo, y te seguirá amando. Es tan profundo, pero tan profundo su amor, que Él estuvo dispuesto de despojarse de toda su gloria, venir y humillarse aquí a la tierra donde estamos los mortales, para entregar su vida por ti. ¿Qué más profundidad de amor quieres? Es tan profundo que Él se humilló a sí mismo, bajó a las profundidades de la tierra para salvarte. Y el libro de Filipenses dice, 7:8, lo voy a leer. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. No lo estoy inventando yo, así dice la palabra de Dios. Y es tan alto su amor, ¿sabes por qué? Que se ha ido a preparar morada allá en lo más alto. ¿Para qué? Para llevarte. Y no te vas a quedar aquí, sino que dice, te va a llevar allá a lo más alto, en su presencia. Ahora puedo entender cuán ancho, cuán largo, o cuán profundo y cuán alto es el amor de Cristo. Decía un comentarista bíblico, David Guzik, el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. Nadie podría decir, a mí no me ama, por eso no tengo oportunidad de salvación. No, hasta el peor de los seres humanos, si es que entiende el amor de Cristo, va a entender que es amado en Cristo, y que Cristo murió por sus pecados. Un ejemplo tenemos aquí al mismo Pablo, quien era perseguidor de cristianos. Él no dijo, ¿qué tanto me amarán? No. Otro ejemplo tenemos al mismo Barrabás, un delincuente. Entonces, sigue diciendo David Guzik, el amor de Dios es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. El amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Amén. Entonces, ¿comprendiste el amor de Dios? Anótalo. Ese pasaje es, el Señor me ha amado en 4 dimensiones. Entonces, cuando tú comprendes el amor de Dios, vas a encontrarle sentido a tu vida. ¿Cómo se titula el libro? Nuestra identidad en Cristo. Tu identidad no es en qué tal hábil tú naciste, o con qué carácter has nacido, o cuál es tu temperamento, o cuál es tu color de ojos. Tu identidad de un cristiano está basado en cuánto va a comprender lo que Cristo ha hecho por él. Soy amado, rescatado, perdonado, escogido. Lo vimos en el primer capítulo, ¿de acuerdo? Todo eso soy en quién? En Cristo. Y lo hizo por amor. Dice, y para que seáis llenos, y seguimos leyendo el texto, dice, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de
la plenitud de Dios. Dios desea habitar plenamente en nuestra vida. Él quiere habitar plenamente. Vuelvo a repetir, no solo quiere estar como un visitante a quien no le hablas. No quiere estar como un extraño que está en tu vida, pero no le hablas. Él quiere tener comunión plena contigo. Cuando nosotros no tenemos una vida de oración, cuando nosotros no tenemos una vida de estudio de la palabra, entonces Dios está en nuestra vida, aunque lo está, porque Él lo ha prometido estar, el Santo Espíritu de Dios, pero está como un visitante a quien llegó y está ahí, pero ni le diriges la palabra. Y Él está ahí. Imagínate recibir una visita, le dices, toma asiento, bienvenido, sabes que está ahí, pero tú estás haciendo todas tus cosas y tu visita está ahí. Y tú sigues haciendo tus cosas, afanado, ¿no? Y tu visita está ahí. Pero tú tienes que entender que Dios no solamente es un visitante en tu vida, Él quiere habitar plenamente contigo, y eso se llama comunión. Pero es necesario, mis hermanos, que tengamos el buen hábito de abrir la palabra de Dios. Es necesario que tengamos el buen hábito de orar, no para pedirle cosas, sino para estar en comunión con Él. De dejar nuestras cargas, de ser agradecidos con Dios, de encomendarle nuestra vida, de encomendarle tu negocio, de encomendarle tu día de trabajo, de encomendarle tu familia, de preguntarle cuando hay cosas que no entiendes o no puedes resolverlo o te frustras en poderlo. Eso es comunión. Y Él dice, te lo va a dar abundantemente, va a estar ahí dispuesto. Para eso ha venido. Por eso se le llama el Consolador. El Consolador es el que acompaña, el que va contigo en la mano. Para eso está el Espíritu Santo, para que habite plenamente contigo. Y nosotros que somos cristianos tenemos que ser buen uso de eso, en el sentido de que si estamos comprendiendo tenemos que llevarlo a la práctica. Imagínate, hoy día estás diciendo amén, amén y amén a este mensaje. Llega mañana tus labores, el estrés, el tráfico, ya es tarde, nos vamos y estás ahí y te olvidaste nuevamente y el Señor nuevamente, cabeza chotito, nuevamente no encomendó su vida. ¿Me entender? Verso 20, mis hermanos, y 21. Y aquel que os es, ¿cómo es este Dios? Estaba hablando de Dios Padre, quien nos ama, y el Hijo, y quien ha enviado su Espíritu Santo para transformar nuestro hombre interior. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas de las cuales ha hablado Pablo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando Pablo dice según el poder que actúa en nosotros, está haciendo referencia según el Espíritu Santo que viene y obra en nuestra vida. Ahora dice, Él va a hacer las cosas y es poderoso y va a hacer las cosas mucho mejor, mucho más abundante de lo que nosotros podamos comprender. No sé si te ha pasado, estás orando a Dios por una situación y pareciera que tú tienes la solución, pero de todas maneras, como eres espiritual, le has dicho, Señor, tengo esta situación, mira, quiero hacer esto y estoy pensando en... Voy a poner un ejemplo. Bueno, se me vino a la mente, perdónenme que se identifica con este ejemplo, ¿ya? Dice, Señor, quiero hacer esto y está orando, ¿no? Señor, mañana voy a ir y voy a pedir un préstamo al banco. Señor, por favor, bendícelo, dice, ¿no? Y de pronto vas y te cierran las puertas. ¿Y cuál sería tu conclusión? Bueno, pero al rato te abre otra puerta. Pregunto, ¿quién es más poderoso que tus propios planes? ¿Quién va a tener un mejor plan? ¿Quién provee y ve mucho más allá que tú mismo, que tus propias ideas, que pueden ser buenas? Pero Él tiene planes mejores y te bendice de otra manera. Y tú dices, Señor, definitivamente, ahora entiendo por qué tú a veces cierras una puerta, porque vas a abrir otra. Y eso ha pasado en la vida de muchos de nosotros, que a veces estamos orando por algo a Dios y Dios pareciera que nos dice no, pero no es porque Dios diga no, te voy a castigar, no, sino porque Dios tiene un plan mejor. Pero ¿dónde nos equivocamos cuando a veces nosotros a rajatabla queremos
Indirectamente estamos diciendo, Señor, tú con tu plan ahí, yo con mi plan acá. Y una vez que ya hemos decidido y hecho, queremos decir, Señor, bendice. Mis hermanos, a veces queremos que Dios bendiga algo que nosotros hemos decidido en nuestra necedad. Es mucho mejor decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Estoy pensando hacer esto, estoy pensando hacer aquello, pero sobre todo, ayúdame a hacer tu voluntad. Y Él, que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios siempre va a tener un mejor plan que tú. Finalmente, verso 21. Y a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y qué bueno que Pablo termina su oración de esta manera, porque después, a partir del capítulo 4, comienza ya la segunda mitad de esta carta. Ya es más aplicativa. Pero Pablo termina diciendo, a Él, ¿de quién está hablando? De Dios, sea la gloria en la iglesia. Porque Pablo se encargó en los primeros capítulos de hacerte entender que tú eres la iglesia, que tú eres la familia de Dios y que tienes un Dios poderoso que quiere bendecirte conforme a sus riquezas en gloria, conforme al poder de su Espíritu Santo, para que Cristo habite en tu vida. Y entonces ahora le dice a la iglesia, a todos aquellos que no se sentían parte incluso de la iglesia, le está diciendo, para que Él sea para Él sea la gloria en la iglesia, porque como iglesia somos llamados a glorificar ¿a quién? A Dios. De manera personal eres llamado a glorificar a Dios, pero cuando nosotros entendemos que como iglesia somos llamados a glorificar a Dios, la cosa cambia. Mis hermanos, cuando cada uno de nosotros cumplimos, entendemos y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y cumplimos nuestra función y nos involucramos en el cuerpo de Cristo y comprendemos que su Espíritu Santo es el que nos va a unir, a pesar que somos de distintos temperamentos, de distintos, personalidades, y que el Espíritu Santo está ahí para obrar en la vida de cada uno de nosotros, entonces Cristo será glorificado en la iglesia. Pero es triste cuando de pronto, cuando cada quien hace lo que le parece, entonces como iglesia no estamos glorificando a Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en su familia, en otras palabras. Si su familia no glorifica a Dios, aunque Jesús dijo, ¿no? Así ustedes no me alabarían, aún las piedras lo harían. Y ciertamente la creación entera alaba a Dios, pero qué roche que nosotros, siendo su familia, no estemos glorificando a Dios. No me refiero a la alabanza, me refiero a la obediencia, a la fe, a creerle que su Santo Espíritu tiene poder para transformar mi vida y la de mi hermano y la de mi hermana, y que el amor de Cristo reine en su iglesia. Entonces dice, para que Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y así tiene que ser. Decía un comentarista, la iglesia es la plataforma para dar gloria a Dios. Por eso es tan importante, dice, ser parte de la iglesia, aunque ya lo eres técnicamente, pero involúcrate con la iglesia. Debemos de vivir, dice, en amor de Cristo en su iglesia. Si en la iglesia de Dios no hay un verdadero y sincero amor, entonces Juan es más severo con esto, ¿no? El que no tiene amor no ha conocido a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una muestra externa de mi amor a Dios es cuando yo amo a mi prójimo. Y eso comienza por casa. Entonces, mis hermanos, yo creo que esta parte también debían entenderlo los judíos. Por algo Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, que estaban en su mayoría gentiles, pero también había judíos. Y el judío seguía viendo al gentil como alguien un poco más lejano. Y Pablo está diciendo, en la iglesia, que está conformado por judíos y extranjeros, Cristo tiene que ser glorificado. Pero ¿cómo va a ser glorificado si hay divisiones, si hay disensiones? No va a ser glorificado. Entonces la mejor manera de honrar a nuestro Dios es involucrarnos. Eso
propios retos. Retos de cumplir mi parte. Retos de no solamente demandar amor de las personas, sino yo mostrar amor por las personas. Reto de no demandar tiempo nada más de las personas, sino dar mi tiempo por las personas. Trae sus retos. Retos de incluso de corregir a mi prójimo en amor, con mansedumbre, y que el otro reciba el consejo y la corrección. Cuando todos comenzamos a cumplir nuestra función como iglesia, entonces Cristo será glorificado. Cristo es glorificado cuando todos cantamos juntos, amén. Pero no es la única manera de glorificar a Cristo. Es cuando cada uno de nosotros, tú y yo, cumplimos nuestra función. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar y dar gracias a Dios por su palabra esta noche? Y cuando hablo de iglesia, no me limito solamente a este lugar. Hablo incluso en la familia, en el hogar, con otros creyentes cercanos a ti. Glorifica a Dios, mis hermanos. Glorifiquemos a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque a través de tu palabra nuevamente nos retas, nos confrontas.